a estar hablando con Fede Savinsky, que es gestor cultural recibido de la Universidad de 3 de Febrero. Es escritor, también es productor de políticas culturales, audiovisuales y fotografía. Tiene dos libros. El primer libro se llama Vómitos de nuestra emancipación latinoamericana y el segundo se llama La cultura del trabajo. Y a su vez también hizo un documental que se llama Ríos de Memoria. Terrible. Este currículum, terrible. Debo decir que me encanta hablar con este tipo de personas, la verdad es que me fascina mucho, a su vez es parte de la juventud sindical, así que vamos a ahí estar hablando sobre muchas cosas. En vísperas del 17 de octubre me parece que hablar con alguien como él es fabuloso, para ver también el panorama, qué se siente en este contexto tener que ir y movilizar a un lugar virtualmente, o sea, una locura. Vamos a ver qué onda. Estoy esperando a que se conecte Fede, que me dijo, yo ya estoy listo, recién salía de una reunión. Y le dije, yo también, querido, no te preocupes. Así que bueno, ahí se está conectando Fede. A Fede lo conocí por Facu, por un video. Así que le agradezco que le dije, más vale que te sumes al vivo, pero bueno, no sé si se va a sumar Facu al vivo. Ahí ya lo estoy uniendo. Te veo de abajo. ¿Qué pasa que te veo de abajo, Sí, Fede? tengo, tengo el cable ahí medio raro conectado, che. Se está cargando el celular. Muchas reuniones, señor, muchas reuniones y pasa eso, llega a esta hora sin batería uno. Una demencia. ¿Cómo estás, Sol? Todo bien, estaba contando un poco de todo tu currículum, básicamente, antes de que entraras. Que una cosa que no hablamos y que vi en una de las notas y lo chequeo, es que también hiciste un documental, Exactamente. Ríos de Memoria. Ríos de memoria, sí. La verdad que esa producción estuvo muy buena. Fue en el 2014. eh, Trabajamos sobre espacios de memoria de América Latina y el Caribe, y se tomaron registros de los trabajadores y trabajadoras de los distintos espacios. Un poco para, qué sé yo, siempre hablamos como hablamos de la memoria y de los derechos humanos, pero en general tendemos a, y esto es una mirada, ¿no? Pero tendemos como a mirar una parte de lo que fue ese hecho histórico. Tendemos a hablar de los 30.000 compañeros desaparecidos, compañeros, compañeras y compañeres desaparecidos, y no de los 400.000 que fueron, que sufrieron estas situaciones en América Latina y el Caribe. El proyecto de exterminio fue un proyecto compacto en toda América Latina, que fue el Plan Cóndor. Sí. Entonces, como que nosotros hablamos solamente de los 30.000 compañeros desaparecidos y no hablamos de los 400, más de los 400.000. Entonces, en ese sentido, nos pareció a rodar el documental pensando y trabajando sobre la situación de los espacios de memoria, de Cuba, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Colombia. Bueno, en todos ellos es como hay centros clandestinos y espacios de memoria, como tenemos en Argentina. En Chile también, no filmamos en Chile, pero también los hay. Así que, bueno, nada, un poco es eso. Y tiene un formato bastante dinámico. Si ponen Ríos de Memoria le va a salir el documental en YouTube, está subido. Y la idea es que sea un formato dinámico para las nuevas generaciones. Como no mirarlo desde un lugar oscuro solamente, sino como que ponerle una cierta impronta y una cierta energía para que sea dinámico y hablado y didáctico y eso. Bueno, espera, te voy a detener porque no te quería interrumpir antes de que dijiste todo. Interrumpí, Eh, interrumpí, interrumpí. yo les quiero contar a quienes están del otro lado, que después van a ver en el IGTV la nota, que Fe me mandó un choclazo de links para leer y demás del libro y sus notas.
Y siento que obviamente tenés como muy marcada, viste que hay personas que tienen como muy marcadas sus metas, su objetivo en la vida, que por ahí no la ven y que cuando la ven van por ello. Yo quiero que esta nota sea como un poco distinta a las que por lo menos que escuché y que vi referente a tu persona, y por eso lo primero con lo que quiero abrir, digamos, el juego es, vos sos oriundo de Mar del Plata, que lo hablamos por ahí en privado. ¿Qué te llevó a venirte a Capital? ¿Qué me llevó a venir a la capital? Suelo decir cuento corto como para sintetizar las ideas, ¿no? Los relatos. Eh, Siempre lo digo que esa es una expresión de un compañero chileno, hermano y amigo. Bueno, nada, yo me vengo de Mar del Plata en la época de los 90. Y bueno, no hay mucho que aclarar, pero básicamente la situación en la ciudad, en su conjunto, en el país, era bastante caótica en términos sociales, políticos y económicos. Y bueno, mi familia estaba inmersa en toda esa situación. Eh, y lo cierto es que de alguna u otra forma aspiraba como a tener una salida distinta de lo que estaba viviendo mi familia y un poco escapando también, ¿no? O sea, ¿para qué ocultarlo? Escapando de una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha violencia, y bueno, y buscando como nuevos horizontes de alguna u otra forma. Antes de irme a Mar del Plata, estuve viviendo en Miramar, en una escuela pupila, donde vivía toda la semana ahí, porque me interesaba mucho el tema de lo ecológico. Entonces estuve estudiando en una escuela agraria, y eso como que perfiló un poquito más. Acá vivía un familiar mío, un tío, y que nada, en cuanto le compartí esta posibilidad, él accedió y me vine a estudiar acá. Así que a partir de eso arrancó como el tránsito en la gran ciudad. Te viniste a Capital y ya tenías elegido que ibas a estudiar, viniste a estudiar ya en la UNTREF, o fue como, bueno, estabas No, no, ahí me vine todavía. a me vine a los 14 años. A lo que voy con eso es que era como bastante pibe, pero bueno, se vino como encima un montón de situaciones, y me vine a estudiar el secundario, a terminar el secundario acá. Eso fue lo que hice. Y después pasé por varias carreras. Yo creo que es parte de nuestra generación también el estar pimponeando de una carrera a otra, justamente porque somos parte de la generación de los 80, de los 90, que hubo muchos cambios en lo cultural, en lo formativo, en lo comunicacional, y eso hizo que de pronto las carreras clásicas, ¿no? Alguien por ahí estudiaba contaduría, o estudiaba abogacía, o trabajaba algún tipo de oficio. Bueno, nuestra generación cambió eso. Entonces, si nos ponemos a observar, hay muchos pares nuestras, que lo que tienen es eso, que por ahí probaron una carrera, después probaron otra, después terminaron enfatizándose qué sé yo, en un oficio. Como que es muy recurrente. Si hacemos el ejercicio de nuestros pares, vas a ver que vamos a encontrar muchos ejemplos de eso. Y yo creo que tiene que ver también con un escenario de desolación, ¿no? De desolación y eh, sí, de desolación y de soledad frente a tantos cambios vertiginosos. Entonces eso hace que uno no pueda encontrar el foco para poder desarrollarse. Este, Así que nada, después de pasar por agronomía, por biología molecular,
Bueno, terminé estudiando en la UNTREF, en la hermosa casa de estudios de UNTREF, y pude terminar ahí mis estudios, por suerte. Escuché en alguna de las notas que me pasaste que empezaste a trabajar muy chico y que crees que esto también te dio como otra perspectiva en cuanto al trabajo, que bueno, que ahora ya vamos a llegar a esa parte. Pero lo que te quiero preguntar es, vos nombraste esto del recorrido de las carreras, ¿en qué momento te picó, digamos, el bichito de decir, quiero empezar a involucrarme desde la militancia, ¿no? Porque bueno, es otro de los pilares que uno ve, no solamente en lo que haces, digamos, en lo que ya dejaste como huella, digamos, en la sociedad referido al material tanto escrito como audiovisual, sino también en tu día a día, en esto de lo que compartís tanto en las redes como en lo que predicás en las cosas que vas haciendo, tanto talleres como charlas y demás. Bien, varias cosas. Eh, Varias cosas. Con respecto a lo del trabajar, me tocó trabajar desde un comienzo de muy, muy chico, sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque a mi familia no le regalaron nunca nada. Entonces, siempre, y además cultivaron la idea cultivaron en la familia la idea de la empatía, la idea de la reciprocidad, la idea de la solidaridad. Entonces, mi viejo y mi vieja siempre fueron dos trabajando a la par, cada uno con su oficio, y entonces como que por eso a veces me cuesta entender como esta falta de respeto hacia las compañeras, como violencia de género, ¿no? Porque yo por ahí no lo viví tanto de pibe. Eh, entonces, el trabajo era uno de los valores. O sea, acá estamos aportando todos un poco era la filosofía, ¿no?, de la casa. Y no estaba mal visto, pero era poder acompañar el trabajo de mi madre, que se encargaba de hacer animaciones infantiles, y mi padre tenía un taller mecánico, y este, y la idea era trabajar y que el oficio sea también una expresión y una transmisión de valores. Y en el trabajo pude aprender que hay disciplina, pude aprender que hay orden, pude aprender que hay desorden, pude aprender que hay accidentes, pude aprender, bueno, toda una cantidad de cuestiones que solamente suceden en las acciones, ¿no? Y por el otro lado, por ahí tenía familiares que estaban más en el plano de lo sociológico, lo filosófico, y como que sentía que estaban hablando de un mundo de que no era el mío, ¿entendés? O sea, eh, y bueno, y eso fue como calando y perfilando la idea del sujeto trabajador, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, la cuestión de la militancia. Eh, Como que tuvo varios niveles de compromiso. Algunas cuestiones vinieron naturalmente desde un espíritu hacedor, que desde chico se fue manifestando. Qué sé yo, recuerdo cuando era pibe, era el delegado del grado, esas cuestiones que vos decís, Eso es de como dónde clave, eso es clave, creo que todos los que tuvimos o tenemos la impronta militante, en algún momento fuimos delegados de curso o perfilamos por ahí. Claro, claro. No fui abanderado, debo decirlo, no fui abanderado, Yo fui o creo escolta, que sí. ahí mira, te puedo decir, yo fui escolta. Escolta creo que fui. Escolta, ahora que lo mencionás, creo que fui una vez. Pero bueno, eh, lo que digo con esto es que hay expresiones de eso que viene desde lo profundo, que viene desde las raíces, que tiene mucho que ver con los valores que me inculcaron mi familia, o sea, que en el seno de la familia se transmitía esto. Entonces, no es que salí en un momento creo que en un escrito lo digo, no salgo de un repollo, no salí de un repollo, sino que salí de una familia que transmitía estos valores. Entonces, cuando en el secundario
fui vicepresidente y presidente del centro de estudiantes. O sea, era como, y se fue dando de esa manera, no fue que nadie me lo obligó, y lo fui generando así. Y en Buenos Aires, yo venía de Mar del Plata, o sea, el primer año, el segundo ya era presidente del centro de estudiantes, como una cosa bastante rara, pero armónica, porque no había una cuestión de presiones, ¿no? Por un mandato, ¿no? Se fue dando. Y el quiebre más grosso fue cuando hice el viaje por América Latina y el Caribe, que estuve 7 meses recorriendo el continente, desde Cuba hasta Ecuador, relevando 200 organizaciones del campo popular y, bueno, rodando el documental del que hablamos anteriormente. Cuando llegué, me explotó la cabeza. Dijimos 2014. 2014. O sea, cuando llegué lo que me sucedió fue que una sensación como bastante contradictoria, pero muy intensa, que fue a todo lo que planifiqué en 7 meses se cumplió. O sea, yo planifiqué día por día durante 7 meses para poder hacer el trabajo de relevamiento que aspiraba a tener. Y cuando llegué se cumplió eso a la perfección. Y fue como una satisfacción muy importante, pero también había que contener eso, ¿no? Y además de que me llevé como si se quiere, un pizarrón escrito con la idea de cómo avanzar y cómo esto, llegué con el techo escrito, las paredes escritas, los pisos, o sea, no sabía por dónde arrancar. Tal cual. Te hubiera venido bien una guionista y mirá. Bueno, sí. Ahí hubo una compañera que ayudó bastante para que funcionó como guionista en el documental, Flor Mujica, una grande documentalista. Fue la directora del documental Parir, súper recomendable, que habla de toda la violencia obstetricia que hay con las mujeres y con toda la escena del parto. Así que lo pueden buscar, creo que está en YouTube. Bueno, dijiste entonces, que fue quiebre el viaje cuando llegaste, como bueno, todo ese recorrido. Ahí me partió la cabeza. Llegué y dije, no, toda mi vida la pensé o la viví en clave política. Me empecé a dar cuenta de que todo lo que había hecho hasta ese momento lo estaba haciendo desde la política. Y fue como que me cayó, pero una ficha muy fuerte. Fue como contener eso, fue muy zarpado. Y a partir de ahí, o sea, las relaciones, los vínculos, las experiencias, así que nada, ahí fue como un antes y un después, porque me di cuenta también de que la política había como, ay, ¿qué dice? Porque tiene la cámara Porque tan abajo. tiene el celular Porque tengo cargando. el cable, Facu. Tuvo muchas reuniones en el día y llegó sin batería hasta ahora. ¿Estamos bien ahí? Estamos bien, estamos bien. Excelente, Todos usamos bueno. la computadora de sostenedor de teléfono. Terrible. Ahí estamos, para Facu. Bueno, ¿qué otra cosita entonces te estaba diciendo? No, que fue el quiebre. Ahí me partió la cabeza. Habías pensado todo en clave política, eso era lo que estabas diciendo. Mi vida había surgido en ese proceso y me reventó la cabeza. Y después fui entendiendo de que hay formas y formas de hacer la política, que hay lugares de la militancia, del territorio, que uno puede llegar a tener como la predisposición y la voluntad para transitarlo, para recorrerlo, pero después hay otra parte de la política que se cierra en una mesa de 4 personas. Y vos decís, ¿cómo puede ser que la política... La famosa mesa chica, pero hay como que transitarlo para poder conocerlo. Y bueno, y yo lo fui conociendo con el tiempo. Así que a partir de ahí también es animarse a
es animarse como a jugar en ese plano, ¿no? Que es en el de la rosca, es en el de que tenés que ver cosas que no están buenas, y es parte de la situación política. Si vos querés transformar la realidad, sabés que te tenés que bancar cosas buenas y cosas malas, y las tenés que ver y las tenés que digerir de alguna manera, ¿no? Entonces, porque es todo cuestión de negociaciones, es todo cuestión de acuerdos, y a veces hay cuestiones que una UNE no está de acuerdo en esto. Entonces ahí veo que se está sumando gente de Colombia, gente del sur, ahí Fede del sur de la Argentina, así que saludo para ellos. Bueno, y en ese momento, ante esa situación, ¿cuál fue el primer paso que diste? Porque llegaste en 2014, estabas con el tema del documental. ¿Por dónde empezaste y cómo te acercaste para empezar a militar? No, ya te digo, yo me militaba desde mucho antes, desde el secundario, pero las expresiones eran expresiones donde yo iba buscando una búsqueda. Me quisieron cooptar de un Pero, montón de... pero no estabas todavía desde lo partidario. Exactamente, esa es la Bueno, palabra correcta. O porque sea, a no mí me estaba de pasó, lo... o sea, yo terminé el secundario y no estaba desde lo partidario y estaba negada a participar desde lo partidario y no quería tener bandera política. Y después, bueno, después de Chapalmalal, mi vida cambió. Claro. Sí, yo creo que es parte de una característica de nuestra generación, que entendemos que venimos dándonos tiempo al proceso de construcción, y además que somos una generación que está emergiendo de la que exterminaron intencionalmente con el Plan Cóndor. O sea, nuestra generación, la tuya, la mía, son generaciones que estamos saliendo de esa espesa idea de miedo que instalaron subjetivamente el proyecto norteamericano. Entonces, yo me acuerdo que cuando no tenía formación partidaria, sí tenía formación política, filosófica, pero no partidaria. Y cuando era presidente del centro de estudiantes, yo me acuerdo que recorría las aulas, y hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención y que me hizo reflexionar bastante, que fue un compañero de los años inferiores, que me dijo: mi mamá me dice que no me meta en el centro de estudiantes. Y yo dije, ¿para qué está pasando acá? O sea, cuando ese compañero me dijo eso, yo como que me sorprendí y lo tomé como entender de que venía estructuralmente el miedo. Entonces, ahí se sumó Tincho Máscolo, genio total, hermano, adjunto de la comisión interna del Foro del Trabajo, fenómeno total. Mucho de militancia tiene y he aprendido mucho de él. Bueno, y en ese sentido como que dije, pará, esto viene de la familia, viene de ciertas cuestiones de valores de miedo, viene súper estructural. Entonces dije, che, pará, acá hay algo mayor. Entonces cuando empiezo a estudiar de a poco, porque además uno dice, como que viene desde atrás y dice, che, pará, acá hay todo un proyecto simbólico latinoamericano que, ¿por dónde arranco? Arranco por estudiar el país, arranco por estudiar los movimientos sociales, arranco por estudiar lo latinoamericano, cuál es la verdad, cuál es no, en qué creo, en qué partido me... O sea, hay una cantidad de información que tenemos que tener la capacidad de ordenar. Y en general, una de las carencias de nuestra generación es no tener la capacidad de síntesis, de concepto, para poder focalizar y disparar. En términos fotográficos, ya que anda el Facu por ahí, poder identificar el cuadro, poder ver la foto, y cuando se está en ese momento, disparar. Y después pueden pasar un montón de cosas que la foto no quede, ¿no? Pero eso es una cuestión que no nos enseñaron a hacer.
Ahí Tincho Máscolo me corrige, Sol, que yo dije que era secretario adjunto y es secretario gremial. Gracias, negro. Igualmente sumo algo a esto que vos decís y creo que por ahí también lo que sucede, o por lo menos a nivel generacional, quienes sabían por ahí cuál era la respuesta y tenían esa capacidad de síntesis, tenían miedo a disparar. Y no solamente por una cuestión generacional que concuerdo plenamente, de hecho a nivel educativo para mí la noche de los lápices y los bastones largos fue algo que fue atroz y que aún lo seguimos padeciendo y venimos como subsanando, digamos, ¿no? Todo ese tipo de situaciones que muchas veces cuesta como transmitir a las generaciones que no tuvieron por ahí testimonios directos de quienes lo vivieron, pero con esto a lo que voy es el miedo de paralizar porque no sé si está bien lo que voy a decir y porque también durante mucho tiempo la frase no te metas y no me meto fue algo de moneda corriente. No, totalmente. O sea, muy en sintonía con lo que, bueno, con lo que estamos charlando. Hay todo un sentido, un inconsciente colectivo que se construye. Por eso, cuando de alguna u otra forma la experiencia de lo colectivo me fue dando, me fue haciendo entender de que el proceso también es colectivo de la otra parte. Entonces, de alguna u otra forma, creo que hay que construir nuestro propio relato. Y así como se construyó el miedo, también hay que construir la solidaridad, hay que construir el respeto, hay que construir los lazos de hermandad. Y todo eso Sí. se construye con valores. Y si sos garca, sos garca. Y si sos mentiroso, sos mentiroso. Y no importa qué tipo de actividad haces, si sos periodista, artista o cura, no importa. Si tus valores son valores que van en contra del proceso de justicia social, van en contra de la verdad, van en contra de la solidaridad, bueno, podés estar en cualquiera de las actividades. Por eso hay que tratar de no generalizar, y hay que tratar de empezar a generar ciertas síntesis que nos permitan tener un esclarecimiento sobre cómo aprovechar, qué horizontes ponemos desde nuestra generación. Porque lo cierto es que nos meten en un barullo de ideas y de informaciones falsas que nos empiezan a enrollar en una que no queremos estar. Tenemos una cantidad de energía para dar, una cantidad de amor, una cantidad de herramientas para transformar, que ¿por qué me voy a quedar hablando de lo que hizo Macri en todo su mandato? Fue una mierda total, fue un desastre lo que hizo. Pero estuvimos en el lugar donde tuvimos que estar en su momento, en la calle, y ahora estamos en un lugar de construcción, en un lugar de resiliencia, en un lugar de empatía, en ese Pará, lugar. te voy a contar, porque tengo que saludar a Tuti. Acaba de entrar Tuti y no puedo no Ah, saludar a Tuti. genia total, qué grande. Saludos, besos, abrazos para ella. Eh, Sí, bueno, concuerdo plenamente y, a ver, te voy a volver a hacer la pregunta porque no me la respondiste y porque, ¿por qué quiero saber por dónde empezaste partidariamente? Porque esto da cuenta de dónde estás hoy también vos y de decís qué. que la evadí. Yo digo que te fuiste por las ramas, pero bueno, Ah, bueno. como buen apasionado, ¿no? De lo que estás hablando se nota y aparte me reía. Te escuchaba hablar y me reía porque era como, señor, está todo el día con ese tono acá, que es como, bueno, ¿Cuál es la pregunta? ¿cómo empezaste partidariamente? ¿A qué te acercaste? ¿Dónde te acercaste? O sea, por ejemplo, en No, mi caso yo de una fui y dije, Juventud Peronista, vi luz y entré. sí, mirá, yo creo que tengo un libro por acá. Pa, pa, pa. Sí, este. Descartes, Discurso del método. Este libro me partió la cabeza. ¿Por qué me partió la cabeza? Porque como Descartes en ese libro plantea que hay que descreer de todo. Él en un momento de su vida dijo, yo la verdad que hay un montón de movimientos, un montón de doctrinas, un montón de cuestiones que
¿por qué tengo que ser católico? ¿Por qué tengo que adquirir un espacio político partidario, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, plantea como una cuestión de descreer para empezar a armar su propio camino. Bueno, en esa experiencia yo me metí bastante y entonces empecé a replantearme todos los espacios, ¿no? Más allá de las cuestiones que tenía como carga social o carga familiar o identitaria. Carga, digo, que estaban en mi entorno. Y entonces lo cierto es que me era complicado y todos los espacios políticos partidarios que se me acercaban eran bastante violentos, porque me ofrecían directamente, claro, veían que había cierta capacidad de organización y demás, y me ofrecían Sí, locales. tenías carisma, venías de ya una militancia fuerte a nivel secundario, venías con un bagaje de un viaje de documental, o sea, sí, era como, te necesitamos en nuestro espacio. Totalmente. Pero bueno, la pregunta concreta es que el primer lugar político partidario del que fui parte fue el Frente de Todos. ¿Cómo se llamaba en la ciudad de Buenos Aires? Frente de Todos no era. Eh, Ahí me mataste, no te puedo ayudar. no, Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria, perteneciente al Partido Justicialista, bueno, esa fue mi primera afiliación importante. Después me afilié ahora a Buenos Aires, que ahí fui como candidato a legislador porteño, donde estaba, bueno, nuestro principal referente era Itaí Hackman, y que ahora es diputado nacional, compañerazo. Así que bueno, esa fue mi primera experiencia de afiliación, la segunda, y bueno, y ahora estoy en el Partido Justicialista de la ciudad. Bueno, pará, volvamos al tema entonces 2014. Yo te estoy haciendo como una biografía. Después de esto salí a escribir el libro de tu biografía, quiero que lo sepas. Eh, Por favor. Después del 2014 estuviste con el documental. ¿Y qué te Sí. llevó a escribir el primer libro? El ordenamiento de todo ese quilombo que tenía en la cabeza del viaje, producto del viaje, me ayudó un montón el ordenamiento de lo que me estaba pasando. Y para eso fue muy importante una compañera, Sofía Ochoteco, que ahora es concejala en el sur, en Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires. Estaba estudiando acá en La Plata, periodismo, se recibió y se fue para allá. Y ella fue muy loco porque cuando yo llego de viaje, bueno, me pongo en intercambio, qué sé yo, intercambiamos un par de experiencias, yo le cuento cómo era toda la... Estoy queriendo poner el teléfono y no Sí, puedo. sí, te veo nublado por momento y te hago caras como diciendo no te veo. Bueno, y entonces estábamos discutiendo sobre política, y entonces en un momento yo le digo, para que yo tengo algo escrito sobre eso, un tema, qué sé yo, realmente ahora no me acuerdo. Y me dice, a ver, pasame. Entonces, cuando le paso el escrito de lo que yo tenía planteado, me dice, che, esto está terrible. Me dice, le digo, no, tengo un montón de cosas escritas, un cajón lleno, y nunca se las mostré a nadie. Me dice, ¿cómo que nunca se las mostraste a nadie? Me dice, a ver, mostrámelas. Entonces agarro el cajón, track, que era todo escrito en servilletas de bares, en cosas así súper, o sea, estaba crudo, crudo, crudo. Entonces le llevo todo eso y me dice, no, pero ¿cómo vas a tener todo esto en un cajón? Me dice, esto hay que hacerlo libro, sí o sí. Bueno, y ahí ella tuvo la capacidad de ordenar esos escritos, no se modificaron en casi nada, excepto cuestiones ortográficas y gramaticales, y salió el primer libro, y por eso se llama Vómitos de nuestra emancipación latinoamericana, porque de alguna u otra forma fue el ordenador de las ideas en lo político
cuando volví del viaje, conocedor y de manera territorial latinoamericano, y además de eso, el vómito, porque todas esas expresiones que están escritas en ese primer libro, nunca pensé en sentarme en escribir, fueron vómitos, fueron como de estar acá y decir, che, pará, esto, y salía, y así como salía, ponerme a escribir. Y en el viaje tuve como bastante espacios de inspiración, después de haber estado acampando en el movimiento zapatista, después, ahí está saludando Lore Pinilla, una hermana colombiana, besos, abrazos para allá. De haber podido recorrer tantos países, tantas experiencias, fue como una cuestión donde el espacio de inspiración también se dio, y donde he tenido espacios, vómitos de 10 hojas, ponele. Entonces, no se vio intenso. Quiero decirte, no cualquiera, no cualquiera. No, bueno, qué sé yo, la otra vuelta también lo hablaba esto y me decía, bueno, pero vos que podés escribir, bueno, yo puedo escribir y otras personas pueden hacer otras cosas. No, sí. Creo que tenemos que, no voy a, como que no comulgo con esta idea de el escritor, no, ni en pedo. O sea, escribo porque he tenido la posibilidad de tener esa herramienta por mi formación, por el acercamiento que tuve de parte de un familiar que es escritor, y de alguna u otra forma, nada, siempre estuve con esa práctica de muy de cerca. Entonces, pero bueno, cada uno tiene su propia herramienta de expresión, ¿no? Y hay que saber respetarlas y hay que saber valorarlas y saber potenciarlas, porque me parece que en cada una de ellas hay mucho por hacer. El tema es de qué lugar, que eso lo hablo en el segundo libro, de qué lugar del mundo te pones. ¿Te pones de un lugar de escribir cuestiones nefastas, o te pones de un lugar de escribir y de hacer aportes para la recreación, para la cuestión de la salud, para el pensamiento crítico, para lo que fuese? ¿O te pones del lugar de los que contaminan y enajenan todo el tiempo a la sociedad? Bueno, yo intento estar del lado de la construcción. Hablabas recién del primer libro y del segundo libro, y lo que o sea, antes de que me hables del segundo libro, es ¿qué pasó en ese proceso? O sea, porque en las temáticas, como bien dijimos cuando iniciamos el vivo, está muy marcada la cuestión de la militancia, el trabajo y el brindar herramientas a otros. Creo que es tu esencia, o sea, eso quien te conoce y quienes están en el vivo creo que lo pueden afirmar. Pero ¿qué pasó en ese proceso? ¿Qué cosas fueron las que te nutrieron, para bien o para mal, como para poder escribir este segundo libro? El segundo libro, bueno, lo del segundo libro me pareció que hay una cuestión de esencia y de oficio en la herramienta, ¿no? Qué sé yo, cuando vos tenés una determinada forma de expresión que sirve, que ayuda, eso podés utilizarlo en la fotografía, podés utilizarlo en la escritura, o podés utilizarlo en la administración de una empresa o en la coordinación de una cooperativa. Entonces, con la experiencia del primer libro, que el primer libro se presentó en la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo, hubo 2 presentaciones, en las 2 presentaciones vinieron más de 60 personas, y fue como, y el libro se vendió, me llegaron a comprar, no sé en qué quedó eso, porque no fui a Estados Unidos y no tengo mucha gente que vaya, pero una vuelta me pidieron de la editorial los libros, y me dijeron, che, mirá, me llamaron ayer y me pidieron 5 libros, y parece que se van para Estados Unidos, a las universidades de Estados Unidos. Yo, viste, dije, ¿qué? Bueno, poneme en contacto. Me puse en contacto, voy al lugar creyendo que, abrazo a Emiliano, ahí un compañerazo también militante, referente político. Yo fui con los 5 libros
creyendo que me iba a encontrar una librería pequeñita con te digo lo que tenía en la cabeza, Sí, obvio. una, un, un- un hombre con barba tomando un mate sentado en lo que es la imaginación, ¿no? Pero sentado en un banquito y, che, pibes, ¿vos sos el de los libros? Sí, bárbaro. Bueno, hablaste conmigo. Bueno, resulta que llego y era un paredón con una puertita y digo, ¿qué es? ¿Será acá? ¿Toco timbre? Sí, Federico, ¿sabés que sí, 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 pase, pase? Entro, había 5 mujeres con llamada, sí, no, el libro de acá, Call vendiendo a center. 2 más. Bueno, yo digo, ¿qué? ¿Dónde estoy? Entonces, agarro y le digo, mirá, hablé con tal persona, me pidió 5 libros. Bueno, sí, pará, llama, viene, baja. Le digo, mirá, che, discúlpame, me pagó lo que habíamos acordado, todo. Y le digo, discúlpame que te pregunte, ¿no? Pero me dijeron que estos libros van a Estados Unidos. Me dice, sí, sí, serio, el chabón, serio, serio. Y me dice, sí, sí, van a las principales universidades de Estados Unidos, a Harvard seguro. Los pidieron las bibliotecas de Estados Unidos para que estén como consultoría de docentes y de estudiantes. Yo lo miré y me le reí en la cara, o sea, me le reí en la cara porque no lo podía creer que me esté diciendo eso. Entonces me reí y al toque me di cuenta de que estaba siendo un insolente y además o sea, el chabón me miró como diciendo, ¿de qué te reís? No, como que el loco estaba en la operativa y en la gestión, no estaba como, ay, el pibe se sensibilizó, ¿entendés? Y me fui, y me acuerdo que salí de ese lugar y dije, estos libros se van a ir a Estados Unidos a las principales universidades. Yo dije, no. O sea, todas esas experiencias, porque no me voy a la pregunta que me hiciste, eh, todas esas experiencias hicieron que me dé cuenta de que la escritura es una forma de transmisión. Y otra de las cuestiones que me hicieron, además de tener la práctica de la escritura, saludo ahí a Ricardo de Corrientes, compañero también importante. No puedo Eh, creer la memoria que tenés. no, no, yo cuando tengo, o sea, la relación son relaciones, son vínculos y eso para mí es lo que hay que fomentar, ¿no? El vínculo. Que esto es, ¿qué te iba a decir? ¿De qué Dijiste estábamos? que no te acordabas de la pregunta que te había hecho. Sí, ahora ya se me hizo una Que la laguna. escritura es una forma de transmitir. Bien, ya me acordé. No, porque vos me dijiste cómo fue el tránsito de un libro al otro y por qué, bueno, además de tener la práctica de poder escribir y que me guste y que me fluya, etcétera, etcétera, lo que me di cuenta es que hay una cuestión en la escritura que es la cuestión de eso que dice Emiliano, que los textos transmiten y que en una cuestión de correlación de fuerza y correlación de energía y de tiempo físico, que no lo tenemos, los libros son una forma de transmitir el pensamiento, la idea, los horizontes. Entonces yo te puedo decir, ahí Ricardo aporta la transmisión totalmente, que en lo político yo puedo agarrar y decir, tener conceptos, por ejemplo, sistematización de una idea. Yo puedo agarrar y decir, por ejemplo, la formación o la capacitación política. Yo creo que se divide, por lo menos la formación política no solamente es la doctrinaria, sino que le sumo categorías en el análisis que hago en el último libro. Lo Entonces, sé, lo escuché en todas las entrevistas. Te puedo decir hasta las dos, lo tengo anotado y todo, mirá, te analicé, ¿eh? Los dos elementos de los que hablas en el libro, o sea, sí. increíble. Muy bien, muy bien. Bueno, a lo que voy es que son herramientas para poder, ¿cómo te puedo decir? Para poder seguir pensando en la realidad. Entonces, si yo de pronto nosotros nos encontramos y nos tomamos un mate,
y yo te agarro y te digo, no, porque estuve pensando y me parece que va por acá estas cuatro categorías que se desprenden de de la formación política, porque la formación política ya no hay que pensarla desde acá, sino desde estos otros lugares. Eso se fue. Y si vos al otro día lo querés retomar, ¿dónde queda? ¿Entendés? No queda en ningún lado. Y por ahí tenemos la posibilidad de tomarnos el mate ese. Pero ¿y si no? ¿Entiendes? Entonces, a mí me parece que el recurso de la transmisión, o lo que decían los compañeros recién ahí, acorta el tiempo de comunicación con el otro. Entonces, hoy sale un libro y es un libro que hay un montón de contenido para seguir pensando y para seguir laburando, que sirve. Sí, aparte lo que creo es, llegás a personas que capaz que no las vas a conocer personalmente nunca y que muchas veces en cuanto a los libros, hablando principalmente de esto, hay una cuestión simbólica en cuanto al objeto, más allá de la transmisión y el valor que tiene lo que esté escrito. No me voy a meter a hablar de la historia y de dónde viene y del poder y en cuanto a lo dogmático, ¿no? Porque va a ser una Claro. nerdeada este vivo, pero me parece que también, claro, me parece que también esto te da una ¿Estabas hablando de posibilidad. los códices? ¿Cómo? ¿Estabas a hablar de los códices? Claro, ¿me entendés? No íbamos a hablar de, pero voy a esta cuestión de la simbología de un libro y también la simbología del intercambio, porque hoy por hoy creo que estamos frente a generaciones, que lo que te quería preguntar a continuación era la cuestión de los talleres formativos, eh, que necesitan este contacto y romper con eso, porque pueden consumir un PDF o un libro, pero estamos hablando de generaciones que se vinculan a través de lo audiovisual y la mediatización de pantallas, y creo que para estas generaciones es necesario el contacto cara a cara y ese mate. Sí. Yo creo que son necesarias muchas cosas. No puedo hacer la cámara, No, no sé qué no, le pasa. yo Ahí no va. te estoy. Mi nivel de obsesión ya en este vivo se fue al No, tacho. olvídate. No, olvídate. Yo soy muy poco protocolar. O sea que en ese sentido, conmigo no hay chance. Eh, bueno, no, yo creo que hay muchas cuestiones, Sol. Una son las capacidades de atención, otras son los formatos, otras son los momentos históricos, otros son los enfoques, son un montón de aristas que hay que tener en cuenta a la hora de pensar el tema de la capacitación. ¿Te reís porque se va la cámara? No tengo idea por qué le pasa eso a la cámara. Debe Eh, ser por la luz, pero no importa, ya Es está. por la luz, ¿qué querés que haga con la luz? ¿De que No, me no quema los quiero que lentes? hagan nada, ya está. Bueno, este, como que creo que hay que repensar la estrategia, hay que ver hacia dónde queremos ir. Porque no tenemos capacidad, antes hablamos de la capacidad de síntesis, la capacidad de horizonte. Decime, ¿en qué creemos hoy? ¿En qué creemos? O sea, No, bueno, ya está. O sea, no se te cae el teléfono. Aparte me vengo conteniendo la risa, perdón a quienes están viendo el vivo, pero bueno, nada, empezamos ya el no, vivo a hacer escúchame, otro no, cuadro. escúchame, no, nunca dejemos de reírnos, por favor, porque si no estamos al horno, ¿eh? Eh, no, me parece que además de las creencias ya no tenemos ídolos. O sea, hay cosas que se perdieron en cuanto a la cultura y a su vez, hablando de esto de las nuevas configuraciones, la necesidad de tener nuevos formatos, se están presentando, digamos, generaciones que tienen un poder de atención mucho más acotado y que tienen otra forma de crear conocimiento. Pero a qué vínculo te referís vos, especialmente? Te escucho cortado, no sé si vos me escuchás cortada a mí. Y un toquecito se cortó, faltaba el audio.
No pasa nada, no pasa nada. Ahí Ricardo está diciendo de que está genial el video, así que por ahí No, el internet que decía está esto haciendo un poco. porque para mí, o sea, a ver, espera, si me te hablo yo porque te escucho cortado. Y ahí la compañera Que no Rocío sé si Verón mi internet o está compartiendo que es salud reírse. Se escucha bien. Vamos para mejor. adelante. Como le dije Que a lo una compañera que me parece que está escuchando ahí, como trompada de oso. trompada de oso. Nunca la había Sí, escuchado, pero no, yo tampoco. La inventé hoy a la tarde. no, pienso que es necesario repensar también esto porque hay como una queja generalizada sobre las nuevas generaciones y el hecho de la mediatización de las pantallas y a veces se los excluye o se las excluye por esto mismo. Eh, que es como una moneda corriente el tema de, mete subtítulos, me dice mi mamá, eh, que es como una cuestión bueno, cómo repensamos. Creo que el mejor ejemplo referido a esto fue la adaptación que tuvimos que hacer en el sistema educativo con la pandemia, ¿no? Y que muchos docentes que se negaban a la utilización de redes sociales o mismo de elementos tecnológicos, hoy por hoy no les quedó otra que ayornarse a esta realidad. Eh, y con esto, de lo que hablamos tanto de los libros como de vernos cara a cara con alguien para compartir y construir, digamos, y transmitir conocimientos, te hacía una pregunta anteriormente que era el tema de los talleres. Sí. El tema de que, ¿cuáles talleres? Los que fui dando, los que... Abrir la puerta. Sí, no, porque digo, doy talleres de formación política que tienen que ver con un poco trabajar todas estas cuestiones de los valores, más que nada de la pata cultural, también haciendo, como tomando el libro, como puntapié el libro, el segundo libro se llama La cultura del trabajo. Y entonces, nada, como que los talleres vienen desde ese lugar, de revisar cuáles son los valores, de revisar cuáles son las acciones, cómo pensamos el quehacer cotidiano para poder transformar la realidad y ver de qué manera transformar esa realidad. Así que, y después hay otros talleres que doy que son más bien de talleres intensivos, que son de autogestión, ¿no? Un poco lo charlábamos la otra vez con esta Yo propuesta tuya. me refería a esos, pero la verdad es que tenés un currículum tan extenso con todo lo que haces que es como, por eso te decía, abrí una puerta, ¿me entendés? Que está genial porque creo que también esto da la pauta, y ahí te doy la palabra para que me cuentes de estos talleres, da la pauta de que uno no tiene que hacer solamente una cosa, que creo que también nuestra generación rompió eso, de decir, ¿por qué? Yo puedo ser una persona que haga X cosa y en el otro tiempo que me resta hacer 80 cosas más, mientras que lo disfrute y me genere, ya sea lo que necesite, un ingreso económico, una satisfacción afectiva o lo que sea. Sí, por ahí disiento un poco. No sé desde dónde hablar. Eh, si vos me decís desde un lugar de asesoramiento, no estaría tan de acuerdo. Si me decís desde un lugar relajado para vivir en sociedad y tratar de construir una vida armónica, quizás sí. ¿Y por qué esto? Porque a mí me parece que también por mi condición de manija, ¿no? Pero como que hay que pensar que no tenemos recursos eh, ilimitados. Nuestros recursos son limitados, entonces no podemos hacer 20 carreras al mismo tiempo, ni siquiera una, ¿se entiende? Entonces pasa eso, pasa que no podemos entrenar, hacer 20 deportes, ni siquiera uno. No podemos estar en la ciudad estar acá en Buenos Aires y estar en México. Podemos estar en un lugar solo. Podemos, lo que quiero decir, y acá es donde hay compañero Yamil, compañero peronista de Jujuy, saludos para allá. La tuvieron bastante complicada los compañeros y compañeras, así que
un orgullo todo lo que dejaron por su gente, y siguen dejando. Entonces, nada, lo que quiero decir con esto es que cuando doy los talleres intensivos, ¿no?, de autogestión, creo que justamente la autogestión hace hincapié en eso, a que somos gestores de nuestros propios recursos, porque, bueno, no me quiero meter en el contenido del taller, pero de pronto hago una diferencia entre lo que es la gestión y la autogestión. La gestión es cuando vos utilizás los recursos de otros, entonces, de otras instituciones, entonces, de pronto te podés equivocar, puede ser más, más exitoso, menos exitoso el objetivo de... Va y viene la cámara, Morta. El objetivo de esa gestión, pero otra cosa es cuando vos tenés que administrar tus propios recursos. Eso es durísimo, porque cuando vos no hiciste una buena inversión, vos no administraste no generaste como una resiliencia en el conjunto del grupo humano, cuando, bueno, empiezan a pasar un montón de cuestiones que empieza a bajar y donde tus límites son cada vez más, te ponen en riesgo, ¿se entiende? Entonces, ahí es donde yo digo, no, pará, hay que pensar bien la jugada y hay que... Era el ejemplo que poníamos con la foto. Vos no podés, en un momento, si estaba Facu por ahí, me vas a ver entender, pero cuando vos estás por tomar una imagen, y más que nada es el movimiento, el momento es ese, y no podés. Se va a cortar la cámara, así que quédate con eso y ahora lo retomamos. Esto de optimizar la energía, a eso es lo que voy, que cuando vos tenés que sacar una imagen como fotógrafo o fotógrafa, tenés que tomar una imagen y el momento es uno solo. No es que vos vas a tener la posibilidad, si hay un beso, si hay un agite de una bandera, si hay una... Luen ahí. Lucía, yo te quiero contar, yo no lo conozco a Fede, o sea, solamente charlas previas a este vivo. Por lo tanto, viéndolo por ahí en las entrevistas o escuchándolo, un señor tan formado, de militancia y todo, dije, bueno, no pensé que iba a ser tan descontracturado el vivo. Pensé que al contrario, le iba a tener que pedir por favor que se descontracturara. Yo también hice la tarea, yo te estudié cómo eran tus vivos. Y vine re preparado, de hecho es más, vine preparado para 3 vivos seguidos, o sea, alrededor de minutos. O 120, no sé. Yo te pregunté antes de... Acá, o sea... Yo te pregunté antes de iniciar el vivo cómo venía, porque dije, si tuvo un día muy agitado, sé que no voy a poder hacer más de un vivo. Bueno, ahí está la responsable con Lu Benavides, que es la responsable y la coordinadora de internacionales de la Asociación Civil Tejiendo el Barrio, fenómena, compañeraza, de la cual aprendo todos los días. La verdad que es un orgullo militar con compañeras así. Así que con Lu tuve una pequeña reunión de 2 horas y media hace un rato. Así que manijas, pero bien, intenso. A lo que me refería con el tema de ser como multitasking, es a esto que, por ejemplo, pasa con vos o que me pasa a mí, ponele. Que es, no solamente das un curso referido al contenido del libro, sino que también tenés tu pata sindical, tenés la pata laboral, o sea, a eso me refiero, no me refiero a la cuestión de hacer por hacer, porque viste que tenés las personas que hacen en su vida, no saben con qué fin, ¿no? Bueno, hay gente que está descontracturada en ese sentido, y está muy bien que eso suceda. Digo, me parece que son expresiones válidas del vivir. Eso en el pensamiento científico se explica, y una vez que se entiende, la verdad que es algo relajante. Ahí se está sumando una compañera, Vicky, que es del sindicato también. Besos, abrazos. No, en esta cuestión del foco, de lo que hablábamos anteriormente, hay gente que vive más relajada en ese sentido. Bueno, yo lo que propongo y lo que digo es que en el plano de la militancia, y más con los desafíos que tenemos como generación,
tenemos que ser súper puntillosos, donde yo no puedo escribir 7 libros y hablar de... No, tengo que pensar porque mi energía es una energía acabada. Yo laburo todos los días, yo tengo mi familia, tengo mis responsabilidades, tengo mis espacios de esparcimiento que también hay que cuidarlos. Entonces, a mí me parece que en este sentido, desde un lugar de gestión, yo hago una propuesta en el libro que es una mirada de la gestión puesta entre lo que está como mediadora, o sea, yo lo nombro así, como que el gestor cultural, es aquel que está como instancia mediadora entre el plano conceptual y los marcos teóricos y la concreción de los hechos. Entonces, el gestor cultural está en ese centro. ¿Y qué es lo que hace? Y de pronto se encuentra con determinados lugares donde agarra y dice, para poder hacer tal cosa, necesito tener ciertos marcos teóricos. Puedo elegir este o este, ¿sí? Puedo tener un marco teórico que sea marxista o puedo tener un marco teórico que sea peronista, ¿sí? O, bueno, miles de otros, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el gestor cultural está en ese centro. Y yo lo que creo es que para los que entendemos que tenemos un desafío político de nuestra generación, no podemos andar perdiendo tiempo. Y tenemos que estar muy concentrados en optimizar ese tiempo. Y yo creo que venimos perdiendo la batalla cultural, de la que tanto se habla, la venimos perdiendo justamente por eso, porque estamos desperdigados, porque tenemos voluntades y capacidades a rolete, todas dispersas por todos lados, pensadores libres por allá, pensadores libres por acá, no, o sea, hay organización, porque estaría subestimando la capacidad de organización que tiene América Latina, con una impronta bastante fuerte en términos revolucionarios, y ni que hablar la Argentina. Pero creo que nos falta algo más. Nos Yo te falta voy a algo decir, más. sí, desde mi óptica, qué es lo que falta. Hay una cuestión de esto de lo que vos decís y manifestás, que es, yo sé qué cuadros tengo teóricos o referenciales que puedo llevar a la práctica, pero hay una realidad que a veces en el afán de hacer nos olvidamos de hacer un diagnóstico real o un diagnóstico actual, porque a veces se lleva a cabo desde una fotografía vieja y la realidad cambió. A veces la gestión, cuando llega, cuando está la bajada de línea para que se pueda empezar a gestionar, es vieja para la realidad y la fotografía que ya se realizó. Muchas de las palabras que utilizamos a nivel referencial político, y esto lo digo personalmente, no lo digo desde el lado de que lo tengas que compartir, pero están tenidas de una cuestión religiosa, porque hablamos predicar, ¿me entendés? Como una cuestión en donde a veces parece que fuera de la mano esto también, que hoy por hoy se está hablando también de esta separación de la iglesia y del Estado, ¿no? Y los asuntos separados, que creo que debe ser así. Y a mitad de año, a raíz de llevar una torta, pudo ingresar y así empezar como a estructurar esto de las necesidades que tenía el barrio, y una vez ya viéndome trabajar y a través de los proyectos, tampoco desde estar desde la palabra, sino desde lo escrito, otra vez el peso de la transferencia y de dejar asentado en un papel, se abrió el juego de decir, no, bueno, nosotros teníamos miedo de que vos hicieras política, y también lo digo así, de la forma como lo manifestaban estas compañeras, digamos, de la sala, porque hay una cuestión en el imaginario social de, yo soy apolítico. Y bien lo decíamos en el otro vivo, o sea, hay una diferencia entre si haces política partidaria o si haces política, pero todo es política en la vida, o sea, hasta eso nos robaron, digamos, o destruyeron de crear sujetos que no son comprometidos en su vida o que creen que no tienen un compromiso desde ese lugar. Sí, comparto plenamente el diagnóstico. No, es que sí, eso es una realidad, pero ya te digo, para mí nos tenemos que dar la hermosa tarea de poder transmitir, y quizás en lo conceptual yo creo que hay que predicar con ciertos valores.
la acción de predicar no está ligado solamente a lo religioso, sino que está ligado a, y cuando también hablamos de militancia, que también tiene que ver con la prédica, tiene que ver con esto de el estar convencido de algo o de estar convencido de ciertos valores o de ciertos horizontes, etcétera. Entonces, una vuelta, yo a un compañero, como delegado sindical, lo invitaba siempre a una cuestión, ¿no? Y en un momento me di cuenta de que estaba siendo como un poco cargoso. Y me salió decirle lo siguiente, me salió decirle que, le digo, mirá, yo te voy a invitar, sé que vos me venís diciendo que no, en reiteradas oportunidades, a este espacio del cual yo soy parte. Y entonces me di cuenta de que estaba siendo cargoso en mi afán militante ¿cómo es? Sí, Y y de tratar de... apasionado por lo que haces, y estar Claro, dedicado y apasionado por lo que haces. exactamente. ¿Y qué fue lo que le dije? Le dije lo siguiente, porque me di cuenta de que había algo de eso. Le digo, mira, Pepito, yo te voy a invitar todas las veces, hasta que vos me digas que no te invite más, yo te voy a invitar todas las veces. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en el espacio del que soy parte. Entonces, como creo mucho y porque entiendo de que hace bien construir espacios así, yo quiero también lo mejor, como entiendo que me hace bien a mí, sé que te va a hacer bien a vos, y si me hace bien a mí y te hace bien a vos, no hace bien al conjunto. Entonces te voy a seguir invitando porque creo en el espacio ¿no? Entonces, a lo que voy es que ahí hay una cuestión también muy importante a tener en cuenta que la comparto la reflexión en el segundo libro, en el de La cultura del trabajo, que habla de las ambigüedades. Y acá es donde a mí me parece que hay un hilo muy fino. ¿Por qué? Porque cuando vos hablás de amor, el amor es amor. Cuando vos hablás de esperanza, la esperanza es esperanza. Pero cuando vos hablás, por ejemplo, de la cultura puede ser, la cultura del trabajo puede ser una cultura neoliberal expresada en la flexibilización y en la precarización, o puede ser una cultura del trabajo, de la solidaridad, del trabajo digno, del cooperativismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que hay determinados conceptos que son, ahí dice Norberto, hacer políticas no es ser político, tal cual. Exactamente, comparto. Entonces, no, en esta idea de la ambigüedad, que es fundamental tenerlo, porque es como que de pronto, un poco lo hablaba anteriormente, que uno agarra y dice, no, los artistas, como si fuesen puros, como si fuesen todos buenos, buenas, buenes. Y no es así. Y no es así. Ni los políticos son todos malos, ni los artistas son todos malos. No, hay valores por los cuales se lucha y por los cuales uno milita. Y la militancia tampoco es una cuestión de pureza. Los macristas tienen su propia militancia. Los neoliberales tienen su propia militancia. La integración latinoamericana, eso también me generó mucha reflexión durante un montón de tiempo. ¿Qué es la integración latinoamericana? Si el bloque latinoamericano neoliberal está súper integrado. De hecho, es más, está mucho más integrado que el nuestro. Entonces no hablemos de que no hay integración latinoamericana. Hay integración latinoamericana, pero desde el sector más conservador y más nefasto del planeta. Entonces, pensemos y digamos, sí hay integración, solamente que está ganando la integración del enemigo. Y la nuestra está perdiendo. ¿Y por qué la nuestra está perdiendo? Y porque hay cosas que no estamos haciendo del todo bien. Y ahí es donde empezamos a decir, ah, bueno, pará. Entonces, si esto que analizamos de la ambigüedad lo traducimos de esta manera y hacemos una lectura distinta, bueno, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Por dónde arrancamos? Y evidentemente por acá no va. Porque si tenemos un 40% de pobreza, yo no me quiero morir
sin haber intentado dejar un país con pleno empleo y cero pobreza. Tengo toda la vida para poder hacerlo. Y lo voy a intentar hacer y me voy a juntar con los mejores. Y si tengo que ser diputado, voy a hacerlo. Si tengo que ser referente de un barrio, lo voy a hacer. Si tengo que ser presidente de la Nación Argentina, lo voy a hacer. No tengo ningún tipo de problema y me vengo formando desde chico, pero no formando en el sentido de, no, porque estás haciendo una carrera universitaria y ahora una maestría, no, formándome en los lugares más finos y más sensibles que tiene que tener la especie humana, que es la escucha, que es la reciprocidad, que es la sensibilidad. Que me vengan a decir que eso no es parte de la formación política. Eso es parte troncal del sujeto social, del sujeto humano. Y evidentemente el discurso y el relato que está del otro lado, ese que mata, ese que termina, ese que asfixia, es muchísimo más contundente y más organizado que el nuestro. Entonces, desde ese lugar es que tenemos el otro día me lo preguntaban en un programa de radio y me decían, bueno, pero ¿y qué? Y bueno, el desafío está ahí, la hermosura del desafío está ahí, donde la sangre que nos corre por el cuerpo tiene que ser una sangre joven, una sangre de la nueva generación, una sangre que lleve como bandera el amor y la unidad. Un federalismo, un lugar donde no podamos tolerar que tengamos un 40%. Yo no tolero que me pidan moneda los pibes en el subte. No lo tolero y ni lo quiero para el resto de mi vida. No quiero eso. ¿Por qué no quiero? Porque no me parece, no quiero que esos pibes estén en esa situación. Y cuando la sangre te hierve, como decía el Che Guevara, cuando la sangre te hierve al ver la mínima expresión de injusticia, bueno, te das cuenta de que el trabajo se tiene que poner en función de eso. Y la organización es uno de esos ejemplos. Entonces, creo que la energía tiene que estar puesta ahí, Sol. Creo que tenemos tiempo, que tenemos que focalizar, que no nos tenemos que desbandar, y creo que hay un montón de capacidades, como las tuyas, para poder hacer todo lo que haces. La verdad que aprovecho el momento para decir y felicitarte por el énfasis que le pones a la comunicación, al hacer circular las voces de los que están pensando, los que están apostando al pensamiento crítico, y saber que hay un montón de voluntades que están trabajando todos los días. Bueno, lo que tenemos que hacer es generar instituciones, recuperar las instituciones, trabajar desde abajo hacia arriba, y saber que estas voluntades van a ser el proceso de transformación de esta generación. Yo estoy re convencido de eso. Sí, se nota. Yo me reía de tu énfasis, porque si hay algo que creo que no le puedo dejar de reconocer a los militantes que tienen pata en lo sindical, es el énfasis que tienen en el tono de la voz. O sea, me saco el sombrero así, admirable. Sí. Aparte todo el día, sí. Yo me imagino que te debes levantar hablando allá arriba, o sea, como a ese nivel. Pero volviendo al tema de lo que decía, sí, creo que hay una cuestión particular que para mí hay que romper en muchos lugares, que es la cuestión de la queja, ¿no? La queja por la queja, y te redoblo la apuesta a la queja, la cuestión de, bueno, pero ¿qué querés? Si son siempre los mismos los que están, ¿no? Y en esto abro el juego con una cosa que quienes me conocen saben que lo vengo diciendo y es como un cassette ya, que yo creo que como ciudadanos, más allá de lo que hablaba de lo político, ¿no? De que somos sujetos políticos, es esto de que muchas veces, en cuanto al hacer valer nuestros derechos, es como que está todo más que bien. Lo hablaba el otro día con un taxista que está estudiando abogacía a las 6 de la mañana, y por otro lado, cuando tenemos que cumplir un deber como ciudadanos, miramos para otro lado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que volver a eso, a las bases de decir, ok, soy un sujeto de derechos y justamente también de deberes, ¿no? De no escapar de eso, de no escapar de algo tan simple como es ser testigo en caso de que te pare la policía para un operativo que esté haciendo, un allanamiento o lo que sea, y a su vez también para cuando te llegue un telegrama para estar fiscalizando en una mesa una votación, ¿no? Que son cosas que
son moneda corriente, digamos, o sea, no debería ser, pero son moneda corriente sí en cuanto a las elecciones, que no suceden tampoco todos los días. ¿Y a dónde quiero ir con esto? A que nos comprometamos, ¿no? Porque muchas veces caemos en este discurso que sabemos que también es una imposición de los medios, muchas veces creada, eh, y lo replicamos sin llevar a nuestra práctica diaria qué estamos haciendo para cambiar la realidad. Más allá de la realidad que solamente me toca a mí. Vos bien lo decías, bueno, estabas hablando de la cuestión de la pobreza en nuestro país y qué puede hacer uno desde su lugar. Hablabas de cómo te involucras frente a esto, pero me parece que el no tener en nuestra visión o en nuestro radar que hay algo que podemos hacer, que no todo es igual, que la esperanza también parte en el accionar de nosotros en este día a día, me parece primordial. O sea, esto ya no es una pregunta, o sea, es una reflexión que aporto a lo que vos decías, porque ya pues la entrevista se tiñó en una conversación de café. Pero me parece que son Ah, ejes que... ¿Cómo? ¿no era el plan? No era el plan, sí era el plan. Ah, no hay plan, bueno. Pero bueno, creo que... no, dije que sí, era el plan, porque pues si Ah, íbamos bien, a bien. hacer dos vivos era como... Era obvio que íbamos a terminar hablando más que una cuestión de hablar del currículum y de, digamos, de tu trayectoria, que creo que volvemos a lo mismo, quienes están apasionados y comprometidos desde su lugar para ayudar al otro, a la otra o al otro, involucra esto, cómo lo pensamos, ¿no? Porque caemos en frases hechas que muchas veces están vacías del significado realmente que tienen o de dónde se originó esa frase. Bueno, por eso creo que ahí se acaba de sumar Fede Escribal o Escribal. Yo le digo Fede, es un colega, amigo, es parte del grupo Bicentenario. Pensé que Eh, le decías tocayo. Tocayo, sí, sabes que la palabra tocayo no me siento tan bien, pero sí es un tocayo. Eh, no, esta cuestión donde, a ver, a mí me parece que, ya te digo, me parece que tenemos que ir, y tocayo, eh, me parece que tenemos que construir, animarnos a construir nuestro propio relato, Sol. Creo que tenemos que, y desde un lugar de gestión, y a mí me encanta mi profesión justamente por eso, porque la gestión lo que hace es tratar de hacer diagnósticos, hacer análisis para poder transformar la realidad. No, la gestión es eso. Entonces, diagnósticos sobre necesidades, ¿sí? Y la gestión también es un espacio ambiguo si no se analiza y si no se... El gobierno macrista ha tenido, la reta tiene una capacidad de gestión altísima. Entonces, ¿pero por qué? Porque identifica determinados objetivos y determinadas necesidades para cumplir a sus propias políticas y ejecutan. Entonces, bueno, ahora hay que ver qué es la... Ahí está Norberto preguntando, ¿qué Está haciendo estudio? un máster ahora. Ah, era lo que sabía. No, me recibí de licenciado en gestión en la Universidad de 3 de Febrero y ahora estoy haciendo una maestría en Sociología Política Internacional. Este, pero bueno, yo lo que creo, Sol, es que, vuelvo a insistir, vos recién decías, y ayudamos un poquito, vos decías esto de los, como de las frases hechas. Hay mucho hecho. O sea, hay mucho a replicar. ¿Por qué? Porque es un lugar de comodidad. Es un Sí, lugar donde y la Celso famosa Furtado, zona de confort. exactamente, Celso Furtado, que es un pensador latinoamericano, hablaba del concepto de postración, ¿no? Y es un concepto, o sea, son filósofos y pensadores políticos de la época de los 70, 60, 70. Y, el concepto ese de postración es terrible, pero es cierto. Es cierto, porque tenemos una ligazón con el continente europeo de dependencia.
que es esta cuestión del centro-periferia, es la dependencia histórica, y tenemos que empezar a construir nuestro propio relato, ver cuáles son las industrias que están produciendo de manera nacional, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, empezar a generar ese fomento, empezar a darle contenido y validez a lo propio. Bueno, todo eso implica una energía que en el siglo pasado ha sido bastante castigada en términos políticos. Digo, las generaciones, por las dictaduras militares que tuvimos y por los contextos nefastos de todo tipo. Entonces, a mí me parece que nos tenemos que animar, insisto con lo del relato, parece un poco naif decirlo así, el relato, pero en realidad es cuando es la historia que queremos que se cuente. Bueno, yo lo que aspiro es que cuando se hable de nuestra generación, se hable de una generación transformadora de la realidad, donde pudimos analizar un diagnóstico social y político de un siglo XIX que estalló por los aires en un neoliberalismo profundo en la época de los 90, y que después entramos en la primera era de avance tecnológico aceleradísimo, tecnológico y comunicacional. Ahí que dice Lu. Lu, voy a leer lo que dice Lu, porque aparte estaba como si decía o no decía lo que tenía que decir, lo que quería decir en realidad, y Lu me dio el pie porque, bueno, ahora voy a contar por qué. Lu dice, Adolfo Pérez Esquivel dijo hace un par de días que es necesaria la rebeldía de las conciencias. Concuerdo plenamente, y con esto traigo a colación a lo del relato que vos decías recién. Yo hace más o menos 1 año y medio, sí, voy camino a los 2 años, vamos a redondear ahí, empecé a practicar budismo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque uno de los fundamentos, podríamos decir, o una de las palabras que más utilizamos desde la práctica es esto de ser protagonistas de nuestra vida, ¿no? Y a mí me costaba mucho entender de qué era esto, de qué iba, como que lo decía, pero no entendía el significado y el peso que tenía esta palabra. Y entiendo bien a dónde va Pérez Esquivel de la rebeldía de las conciencias, porque muchas veces vivimos en automático y en no saber qué hacemos, pero vamos, ¿no? Y que cuando caes en cuenta estás en reuniones que no querés estar, o estás rodeado de personas que ni sabes cómo llegaste a reunirte con esas personas, o que por ahí estás en una vorágine que estás terminando una carrera que ni sabes por qué estudiaste esa carrera y llevas 6 años estudiando. Y bueno, un título, sabemos que hay una frase hecha que dice, un título abre puertas, entonces bueno, voy a tener un título. Y con esto, cuando caí en la cuenta de qué iba esto de ser protagonista de mi vida, y lo digo y lo reafirmo, es esto de, bueno, yo quiero realmente hacer esto y estoy convencida que tiene que ver mucho con lo que vos manifestabas tanto en el primer video como ahora, de la pasión, ¿no? Muchas veces se confunde el deseo con la pasión y también con la profesión relacionándolo con el trabajo. Y creo que va por ahí, si te mueves, si te nace desde el medio del pecho y hay algo que te moviliza para bien o para mal, bueno, fíjate qué es lo que está pasando, porque hay algo ahí, y es el indicador para poder lograr la transformación. Y que seguramente si es algo malo, lo que te genera esa acción o esa actitud que estás viendo, y hay una injusticia, bueno, fíjate cuáles son las herramientas que tenés, y si no tenés las herramientas para transformar esa realidad, ¿cómo las podés tener para transformarla? Yo creo que si hay algo que la militancia me enseñó y el gastar suela en ese sentido de escuchar, de ir, de compartir, de estar, es el entender las diferentes realidades y sacar el mito del prejuicio, ¿no? De muchas cuestiones. Como que entender que uno no elige estar en determinados lugares, que le toca y que desde ahí puede justamente hacer y transformar. Y que los otros, que a lo mejor no entendemos esa realidad y que caemos en la fácil de la zona de confort, de tener una mirada teñida de prejuicios, de dichos populares y también hasta construcciones culturales que nos llevan a decir, bueno, esas determinadas cosas que a veces ni sabemos por qué la estamos diciendo, bueno, mirarlo con otros ojos, ¿no? Y tener la posibilidad de que si tenemos esa capacidad y ese corazón para verlos desde otro lugar y con otros ojos, ver cómo podemos ayudar y dar la vuelta. Y seguramente que si vos la diste vuelta con esa persona, la ley de atracción tarde o temprano te la devuelve, ¿no?
no haciéndolo tampoco por una cuestión de que nos va a volver algo bueno a nuestra vida, pero sí desde el lugar de entender que si uno le puede dar una mano a alguien o que puede hacer algo para transformar la realidad para bien, bueno, es un acto de valentía hoy por hoy en la realidad que nos toca vivir. Sí, sumo algo ahí, saludo a Silvia Gabriel, recién estaba al lado Bielsa, comunero de la capital federal, saludo para ellos, ellas. Sí, sumo algo a eso, que es el tema de no pensar y no hacerse dueño o cargo o tomar el discurso de lo individual, ¿no? Porque tendemos como a ver en nuestro interior, nuestro ser, nuestra persona, y en realidad creo que hay muchas veces que se pierde el proceso de lo colectivo, ¿no? Lo colectivo tiene una impronta superadora. Y Sí, creo que concuerdo. también, o sea, lo colectivo, porque uno puede estar muy en sintonía con lo que le pasa internamente y todas esas investigaciones tienen que hacer la que es como el repensarse y demás, pero lo que no, lo que es parte de nuestro modelo cultural emancipatorio y de liberación es el proceso colectivo. Justamente estamos por entrar en horas nomás, en horas no, en minutos, en el 17 de octubre, que fue un proceso colectivo de manifestación. No fue Perón el que fue el líder, pero en realidad el que lo hace a Perón es el pueblo argentino, es la masa, es el conjunto de los trabajadores organizados y organizadas que manifestaron por su líder de manera espontánea y contundente. Entonces, llenando esa Plaza de Mayo aquel 17 de octubre de 1945. Entonces, yo lo que creo es que hay que ser como muy como en esta cuestión de lo que hablábamos anteriormente de las ambigüedades, hay un elemento rector dentro de nuestro modelo, que es el de lo colectivo, que es el de entender de que nosotros, nosotras y nosotres somos las mayorías, y las mayorías deben estar organizadas. ¿Por qué? Porque justamente al ganar el otro modelo, se profundizó la desigualdad. ¿Y la Sí. desigualdad para qué? Para ser concentrado. Cuando Cristina Fernández de Kirchner aplicó el CEPOR al dólar, yo decía, che, pero ¿cómo? Como que me comía el discurso de no, pero están limitando el uso de los dólares. Claro, cuando lo explicó en un discurso, yo lo pude entender. ¿Qué es lo que explicaba ella? Ella decía que per cápita en ese momento había $5.000 en los 44 millones de argentinos. La verdad que en ese momento no sé cuántos argentinos y argentinas había, pero digo, había ponele que eran 44 millones, bueno, había $5.000 por per cápita, ¿sí? Concentrados en el 5% de la población. O sea, que los dólares que te correspondían a vos, que me correspondían a mí, los tienen solamente, y es lo que Guillermo Moreno dice que son las 1.000 familias que, de la oligarquía argentina. Entonces, yo lo que creo es que hay que apostar fuertemente al valor de lo colectivo. Y eso lo vuelve complejo. ¿Por qué lo vuelve complejo? Porque en esa cantidad, en ese colectivo, en esa complejidad, ahí saluda Cris, fenómena, como la quiero. En esa complejidad Amo, amo que pares el vivo para saludar a la gente. O sea, yo está hay algo que siempre le critiqué a mi mamá, que lo sufría en realidad, no se lo criticaba, que era ir por Junín con ella y que cada 2 pasos se paraba para saludar gente. En este vivo estoy reviviendo mi infancia, básicamente. bueno, si querés caminamos Avenida Corrientes y va a pasar lo mismo. Bueno, nada, la cuestión esta de pensar en el proceso colectivo como un proceso fundamental. ¿Y qué sucede? Sucede que en lo colectivo está la complejidad, y en la complejidad está el caos, y en el caos está la diversidad cultural. Y todo eso hay que sintetizarlo, un poco lo que hablábamos anteriormente. Entonces,
Si, ¿qué sucede? Sucede que la derecha son cuatro. Cuatro, ni cinco, son cuatro que toman decisiones. Y seguramente que de esos, dos solamente las toman. ¿Qué pasa? Nosotros somos el movimiento nacional, que van desde los más derechosos del movimiento peronista hasta los El más siguientes. abanico. Hablemos del abanico peronista. Bueno, hay que organizar ese conjunto, ¿sí? Hay que organizar esa diversidad cultural. Bueno, lo que necesitamos hacer es empezar a generar síntesis. Por ejemplo, mañana va a haber mañana en un rato, va a haber dos tipos de festejo. Bueno, hay uno que va a ser virtual, que lo organiza el Partido Justicialista, la CGT de Azopardo y el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Y la plataforma donde se va a dar, que va a ser una propuesta virtual. Y después está el movimiento de sindicalistas de Moyano, dentro de las cuales yo soy parte de la Juventud Sindical Nacional, y donde la propuesta es hacer una caravana sin bajarse de los autos. ¿Por qué? Porque los compañeros quieren eso. Entonces, sí. teniendo todos las prudencias, sabiendo el contexto de la situación sanitaria por la que está viviendo nuestro país y el mundo, bueno, es una posibilidad también. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos la idea de caos, de complejidad, de mayorías, bueno, de diversidad cultural. Todo eso hay que poder sintetizarlo. Y en este caso creo que la gestión y la política tienen que tener herramientas, son herramientas fundamentales para hacer esa transformación. Y esa transformación creo que vuelvo a lo del relato, vuelvo a lo del discurso, vuelvo a lo de los horizontes, que tenemos que ver hacia dónde vamos. Si yo hoy te pregunto a vos hacia dónde vamos, y me lo pregunto yo y se lo pregunto, estamos hablando del futuro, estamos hablando de que queremos una Argentina mejor, sí, pero no hay, y no estoy diciendo que no se malinterprete, no estoy diciendo que Alberto Fernández no tenga un proyecto político ni económico, ni social, ni de reactivación productiva. Lo que quiero decir es que necesitamos ver como generación un horizonte que piense a largo plazo. Sí, igual, Fede, en ese sentido, con la actualidad que tuvimos de pandemia, se vuelve como un poco raro y extraño pensar a largo plazo. Depende. O sea, vos podés, hoy por hoy creo que lo que nos demostró la pandemia es, yo puedo pensar a largo plazo, pero sé que hay una cuestión y una variable que hoy por hoy no puedo dejar de tener presente, que por ahí antes era como que la sabíamos, pero no la teníamos tan presente, que es, puede surgir un imprevisto que me cambie el rumbo de lo que tengo planificado. Creo que esa variable antes, no sé qué tan presente la teníamos. Digo, en lo personal, a mí me costó un montón entender que, ok, llevo 6 meses dentro de mi casa, 7 meses sin ver a mi familia, sola, viviéndome a mí misma, tengo hasta mi propio Wilson, o sea, ¿me entendés? Sí. A lo que voy. Bueno, es una realidad, perdón por quitarle como yo esto igual. Ministro de transporte, acá ya se empieza a postular, a ofrecer para una posible lista, mirá. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, acepto la propuesta, ¿eh? Y vos sos presidente, yo soy ministro de Trabajo. A Norberto le digo. Bueno, no, lo que digo es esto, Sol, que a mí me parece que tenemos que tenemos que tener la capacidad para poder afrontar los distintos momentos. Hoy es la pandemia y tenemos que estar tranquilos en ese sentido, pero como generación tenemos que ver qué capacidades tenemos para pensar las distintas realidades, porque hoy es la pandemia, pero cuando me vienen no porque vos me lo digas, ¿no? Sino que es la discusión que yo le doy a los compañeros. Hoy Mira, en la pandemia. si yo te lo digo, vos sabés que no es porque yo no tenga ganas de hacer, ¿eh? Así que No, yo no me ya voy a hacer cargo de lo que digas. lo que digo,
Es la jefa de gabinete, sí. Sí, y también puede ser la presidenta ella y vos, Norberto, el jefe de gabinete y yo el ministro de Trabajo. Yo ya lo digo, hoy me hice un título, las chicas me decían, estamos armando un proyecto con dos amigas, me dice, ¿y vos qué servicios vas a vender? Y el título que me puse para la venta de mi espacio es planificadora estratégica de contactos y o redes sociales, porque mi fuerte es conectar gente. Bien, bueno, si querés podemos repensar ese nombre. Te puedo Ok. dar una mano. Bueno, no, ¿para qué era lo que estábamos diciendo antes? Estabas hablando de que te pasa, que no querías llevarlo a lo que yo te había dicho, pero que hay gente que te dice, bueno, hoy es el COVID. Ah, perfecto, bien. No, esta cuestión de que hoy es el COVID y los 4 años anteriores fue el macrismo, y los 4 años anteriores fueron el agotamiento del kirchnerismo, y los 4 años anteriores porque el kirchnerismo estaba recién activando, y los 4 años anteriores era porque estábamos saliendo de una crisis tremenda del 2001, y en el 4 anteriores estábamos en la época de los 90, y así sucesivamente. Entonces, no, o sea, tenemos que ver cómo hacemos para salir de la miseria estructural, sacar a la miseria estructural a la Argentina. Y sea con COVID, sea con macrismo, sea con lo que fuese. Y la organización, como decía el general Perón, vence al tiempo. Entonces, tenemos que buscar las voluntades. Yo quiero buscar a los mejores, a las mejores y a les mejores para pensar esa patria integrada, y esa patria sin duda tiene que ser la región latinoamericana, planteada no desde lo argentino claramente, pero yo estoy convencido de que hay tantas capacidades en tantos compañeros pero que están desperdigadas por ahí, y las tenemos que hacer confluir. Y ¿sabés lo que pasa también? Que hay una cuestión, y que Galeano hablaba de la parálisis, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta cuestión de la quietud, ¿qué necesitamos? Bueno, ¿sabés por qué yo en el 2014 hice el viaje ese por toda América Latina? Te No. lo voy a, te lo digo así como llanamente, como para poco ejemplificar esto que estoy diciendo de la parálisis, la postración, la quietud. Yo en el 2013, 2012, 2013, lo que veía era que el proceso del kirchnerismo y la militancia no estaba teniendo formación política como cuadros medios y como cuadros técnicos, primer diagnóstico. Y segundo diagnóstico era que estábamos como haciendo viva Cristina Corazón, y no estábamos trabajando de manera real en lo que estaba pasando en lo territorial. A ver, esto sin Sí, menospreciar en la lo militancia. territorial había una cuestión en donde, bueno, lo hablamos por privado, esto a medias, pero lo hablamos por privado. Había una cuestión de quienes estaban a cargo en muchos lugares no tenían formación como militantes, ni mucho menos sobre lo que eran las tres banderas del peronismo, Tal básicamente. cual, tal cual. Bueno, eso. Entonces, y después el tercer punto de mi diagnóstico, y que era más que parte del tercer punto, era como una cuestión de inquietud, que yo decía, che, estamos hablando tan libremente de la integración latinoamericana y yo no conozco casi nada. Digo, ¿qué hay en el medio de eso que es Centroamérica? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, me tomé la tarea de poder ahorrar durante 2 años, de planificar durante 2 años un viaje que iba a durar 7 meses, que implicaba un montón de cuestiones, para estudiar el continente. Y me di esa tarea. Entonces, lo que quiero decir con esto es que como que yo no aceptaba la quietud esa de viva Cristina Corazón, porque los líderes tienen que ser y ser motorizados por el conjunto. No puede ser que tengamos los movimientos sindicales en un grado de postración, de quietud, de parálisis, los movimientos sociales, o necesitamos reactivar, y no de reactivar desde el asistencialismo, sino reactivar desde la matriz productiva.
Y lo que tenemos que hacer es generar trabajo, pero trabajo digno. Y el que el trabajo ese digno pueda generar una población sana, una población que pueda mirar a sus hijos crecer mientras pueden desarrollarse, crecer, desde un lugar desde el disfrute, no desde un lugar del esfuerzo. Hoy una compañera del trabajo me contaba que las escuelas privadas están cobrando 60 lucas, algunas 60 lucas por llevar a tus pibes al colegio. ¿Me podés explicar cuál es la demencia de mundo donde vive esa gente o a la que se expone? Entonces, yo lo que voy es que mientras no propongamos y no nos desliguemos de un discurso, si se quiere, perdedor, ¿no? O sea, porque a vos antes de entrar a la cancha nos están diciendo, bueno, vas a entrar a la cancha y va a estar Messi, va a estar Mascherano jugando en contra tuyo, va a estar Ronaldo, y vos decís, bueno, pero ya me estás tirando toda esa, ¿qué partido voy a jugar? Bueno, yo, y entiendo que hay muchos otros, queremos jugar un partido para ganarlo, y ganarlo por goleada, por lo menos darlo. Y ese partido es la vida. Sí, igualmente creo que con esto que vos decís de quién tenés enfrente, si hay algo que tenemos como argentines, es la cuestión de la plasticidad y del famoso lo atamos con alambre, que se ve en cuanto a la búsqueda de soluciones y a la plasticidad para moldarlos y salir adelante, ¿no? Y con esto se me viene a la mente algo que vos mencionabas, que es la cuestión de la solidaridad. ¿Cómo puede ser que cuando salen en los medios una cuestión de campañas para ayudar a inundados, ponele, o determinadas catástrofes que suceden, hay una movilización terrible, pero ahora cuando hablas a lo mejor de un vecino que tenés que ayudar ponés por delante o el problema que tuviste, o el chimento que te contó a lo mejor el portero, no sé, como un montón de cosas. Y esto lo traigo a colación justamente porque es algo que se habla mucho, que es el tema de la famosa grieta, ¿no? Como esto que también, la nerdeada, ¿no? Si nos remitimos, podemos hablar históricamente y mirar para atrás de dónde justamente surgió, que creo que muchos coincidimos allá con nuestros amigos los colorados, ¿no? Pero o la conquista del desierto, y hablar, ¿no? De ejemplos claros. Pero, pero me parece que es un tema que se siguen abriendo ventanas y que sigue teniendo como núcleo esto del compromiso, ¿no? De si querés hacer algo, comprometete. Y comprometete y metete, porque no solamente tenés que hacerlo desde un lugar de militancia partidaria, traigo y redoblo la apuesta desde este lugar, porque podés hacerlo desde una sociedad de fomento, ¿no? Podés ir a una sala barrial a dar una ayuda. Bueno, muchos grupos religiosos, ahí sí, bien me dice Norberto, me apuntala de que yo no me salía, ¿viste? Y tiré ahí. De poder justamente comprometerte y buscar como el lugar. Muchos grupos... Te hago una pregunta para jugar un poco con esto que está diciendo Norberto, que es importante y es de donde planteo, bueno, ahí se acaba de sumar Vicky, que es murguera, y ella habla y toma, y ella me va a corregir, pero toma como la murga como un proceso y un hacer revolucionario. Te morís Sí, cuando la escuchás. Bueno, y esa es su tarea, y la rompe toda. Y ha contenido pibes y pibas de territorio, así que me saco el sombrero por la también como compañera. espacios deportivos, ¿no? De búsqueda y de generar entidad. Totalmente, totalmente. Pero cuando ella lo dice arriba del escenario, realmente conmueve. Así que mi saludo, abrazo y felicitaciones por ese trabajo constante. Lo que decíamos con esto que contribuía Norberto, con esto de unitarios y federales, yo creo con respecto a esto de la grieta, creo que la grieta es parte del relato, ¿no? Es un relato construido lo de la grieta.
Y yo creo que hay grietas, hay un montón de grietas. Cuando vos sos de Boca y yo soy de River, bueno, hay una grieta, hay una diferencia de valores. No estamos en el mismo lugar. Cuando vos sos radical y yo soy peronista, y hay otra grieta. Cuando vos, y así, no podemos ir poniendo muchos ejemplos. Pero vos recién hablabas del compromiso, ¿no? Y anteriormente hablábamos de la ambigüedad de los conceptos. Bueno, yo te pregunto, ¿vos creés que Larreta tiene compromiso? Sí, yo creo que tiene compromiso hacia un sector en particular. Bien. ¿Tiene militancia? Le respondía con caras, ¿viste? Tipo emoticón. Claro. Bueno, ¿tiene partido político? ¿Tiene No lo partido conozco, político? no sé su trayectoria en cuanto, y tampoco quiero como decir algo No, desde, pero desde mi tampoco, ignorancia. tampoco para que, pues, no es un examen, pero ¿cuál es, Bueno, cuál es la idea? no ¿Qué, sé. qué sensación te da? Digo, es parte de un partido político. Es parte de un partido político Bueno, y ganó mucha visibilidad y la visibilidad que ganó recorriendo y haciendo campaña lo llevó hasta donde está hoy, al cargo que tiene hoy. bueno, perfecto. Entonces, Creo que su gran estratega. pero vos fijate cómo nombraste tres cuestiones que las nombramos siempre, las nombrás vos, las nombro yo, y que las tiene en este caso nuestro enemigo político. Tiene Y las. tiene recursos, que es algo que no nombramos. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que lo que hace a la diferencia entre el compromiso, entre la militancia, entre el partido político y entre un montón de conceptos que podemos usar más, pero lo que hace la diferencia son los valores, son los valores. Y ahí es donde tenemos que, y creo que estamos como en un relato medio, como en un discurso donde estamos un poco en loop, donde no hacemos como la diferenciación de los valores que nos definen, ¿sí? Entonces, y eso es también la capacidad de síntesis que podamos hacer sobre lo que Juan Domingo Perón hablaba él decía que hay mucha gente que por ahí transita haciendo política toda su vida, pero nunca la comprende. Y hay gente que nunca se involucra en la política, nunca en su vida, pero siempre la comprendió. Entonces, él habla de entender, Perón hablaba de comprender el panorama, y comprender el panorama incluye tener la idea de lo micro y de lo macro, entender cómo funciona toda la cuestión en su conjunto. Entonces, a mí me parece que en este sentido el tema de los valores son fundamentales. La doctrina peronista, y bueno, ahora me pongo peronista porque faltan 3 minutos para el 17 de octubre. Bueno, así que a mí me parece que tenemos que justamente discutir todas estas cosas. Yo me peleo mucho con la academia, y además de pelearme con la cámara, Facu, tirame una onda para resolver esto. No, la cuestión esta ya me perdí. No sé, dijiste que te iba a poner peronista porque faltaban 3 minutos Lo de la, estabas no, lo hablando de de la Perón, qué doctrina, sé yo. que lo de la doctrina peronista es justamente los valores que predica el movimiento y el partido justicialista. Porque, mira, no es tan bonito, o sea, ser parte de un movimiento, de un partido que se llama justicialista. Perdí el registro cultural. ¿Cómo cantar el feliz cumpleaños si no es con la marcha peronista? Que lo cumpla muy feliz, que lo cumpla También. muy feliz, que lo cumpla muy feliz, que lo cumpla muy Siempre las puedo feliz, que lo agarrar. cumpla, que lo 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 cumpla. Bueno, yo no, si ahora me pedís que lo cante de la otra forma, no lo puedo cantar, no sé por dónde arrancar.
Federico, ¿por qué no me mandaste ese audio para mi cumpleaños? ¿Entendés? Que no tuve un cumpleaños con marcha peronista. Bueno, que lo cumpla Ya pasó. grande Facu. Igual ya pasó. Bueno, sí, me encanta regalar ese cántico para los compañeros y las compañeras